Hola, hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Terapeutas Rebeldes. El episodio de hoy vamos a hablar un poquito sobre lo que muchos callan y también sobre lo que otros quisieran tener voz. La oportunidad de transmitir, comunicar y hablar un poquito sobre la capacidad de resiliencia. Bienvenida, Angie. Muchas gracias, Wendy, gracias Leo y a su esposa por permitirnos estar acá hoy y por seguir compartiendo su historia al mundo. La noche de hoy vamos a hablar lo que es la esclerosis lateral amiotrófica. Leo es una persona que padece esclerosis, mejor conocido como ELA, y él nos va a contar su testimonio. De verdad, gracias por abrirnos las puertas de su casa. Y yo creo que sensibilizar más a la población. Si bien antes de iniciar hablábamos de que es la primera persona con el diagnóstico como tal que vamos a entrevistar, porque siempre a familiares o a médicos, pero que seas tú la voz de muchos, de verdad, muchísimas gracias. Sí, así que a través de él queremos ver un poquito sobre la capacidad de resiliencia, las habilidades de comunicación, el apoyo de la familia y sobre todo qué oportunidades, qué herramientas pudo rescatar para poder seguir a través de este diagnóstico. Así que bienvenido, Leonardo, muchas gracias por estar aquí y por abrirnos la puerta de tu casa. Por favor, Angie, coméntanos qué es. Esclerosis lateral amiotrófica es una enfermedad degenerativa, pero creo que Leo sería mejor que lo pueda definir, porque quisiera que dé su propia definición de lo que fue el diagnóstico, cómo fue enterarte del diagnóstico. Exactamente, no podría decir cuándo comenzó todo, porque esta enfermedad avanza lentamente, casi sin que uno lo note. Lo que sí recuerdo es una sensación extraña en un brazo, algo tan leve que al principio no le di importancia. Era como si el cuerpo estuviera cansado todo el tiempo, pero sin razón aparente. Con los días esa sensación se volvió constante, y fue entonces cuando empecé a sospechar que algo no estaba bien. No fue algo repentino, fue más bien una acumulación de señales sutiles que el cuerpo iba dando. A partir de ahí comenzó un camino de incertidumbre, de estudios, de preguntas sin respuesta, hasta que, finalmente, llegó el diagnóstico que cambiaría mi vida para siempre. ¿Cómo fue para ti escuchar por primera vez el diagnóstico? Escuchar el diagnóstico fue como sentir que el mundo se detuvo por un instante. No hubo gritos, ni lágrimas inmediatas, solo un silencio absoluto. En ese momento mi mente se llenó de preguntas que no tenían respuesta, porque a mí, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo se sigue después de algo así? No tuve a quien reclamarle, ni siquiera a Dios. Creo que fue tan grande el impacto que ni siquiera encontraba un lugar donde poner el dolor. Lo único que podía hacer era intentar procesar lo que significaba. Entender que, de un momento a otro, todo lo que conocía de mi vida iba a cambiar. No fue fácil asimilarlo. Me llevó tiempo, mucho. La enfermedad me llevó al límite, me hizo atravesar miedos, frustraciones y oscuridades que nunca imaginé. Me obligó a enfrentarme conmigo mismo, a ver mis propias fragilidades, hasta que un día entendí que quizás todo esto tenía un propósito. Que tal vez no se trataba solo de perder, sino también de descubrir algo más grande detrás del dolor. Al principio busqué razones, después busqué explicaciones, y finalmente comprendí que hay cosas que simplemente suceden, y que uno solo puede elegir cómo enfrentarlas. Fue un momento de quiebre, sí, pero también de revelación. Porque en medio de ese silencio, entendí que todavía tenía algo que nadie podía quitarme, la decisión de seguir viviendo con propósito, aún dentro de lo incierto. Y nadie puede arrebatarte eso. Nadie, increíble que nadie. ¿Cuál fue o cómo fue que la experiencia a través de los profesionales que te apoyaron en este diagnóstico? Los profesionales de la salud han sido una parte muy importante en este camino, no solo por lo técnico, sino por lo humano. Cada uno de ellos, desde su área, ha tenido un papel distinto, pero igual de valioso. Detrás de cada tratamiento, de cada control, de cada ajuste en una máquina, hay personas que, con paciencia y dedicación, me ayudan a sostener la vida de una forma más digna y llevadera.
Aprendí que en esta enfermedad el cuerpo depende mucho de la ciencia, pero el alma depende del trato. Un buen profesional no solo cura o alivia, también acompaña, escucha, y a veces, simplemente está. Y en una enfermedad como la ELA, donde cada día es un nuevo desafío, eso marca la diferencia. He tenido la suerte de encontrar médicos y terapeutas con verdadera vocación, personas que no se olvidan de que detrás de cada diagnóstico hay una historia, una familia, un ser humano. Ellos me enseñaron que la medicina más efectiva no siempre se administra, a veces se transmite con empatía. En este proceso, cada profesional ha dejado una huella. Algunos desde la ciencia, otros desde la calidez humana. Y si algo aprendí, es que el conocimiento salva, pero la humanidad sana. Wow, el conocimiento salva, pero la humanidad sana. Qué impresionante. Y creo que tú has tocado mucho los corazones de muchas personas. Antes de empezar la entrevista que hablábamos, realmente te conocimos por la entrevista con el Capi y a las dos nos llegó al corazón eso. Y que tienes una fundación de personas con ELA, que padecen ELA acá en Bolivia. 9 casos dijiste. ¿Sí? ¿9? 10. Más de 10. Más de 10. Wow. Hablando de estos casos y de esta fundación, ¿qué te gustaría que la gente entendiera sobre la esclerosis lateral amiotrófica? Me gustaría que la gente entendiera que vivir con ELA no es lo mismo que dejar de vivir. La enfermedad puede limitar el cuerpo, pero no apaga lo que somos por dentro. Seguimos pensando, sintiendo, soñando, amando. Seguimos siendo personas con historias, con proyectos y con ganas de seguir dejando algo en el mundo. También me gustaría que comprendan que no es una vida de tristeza constante, como muchos imaginan. Es una vida diferente, sí, con desafíos diarios, pero también con momentos de alegría, de calma y de conexión profunda con lo esencial. La ELA te cambia la forma, no el fondo. Vivir con ELA es convivir con la vulnerabilidad, pero también con la fortaleza. Es aprender a agradecer lo pequeño, a encontrar sentido en lo simple, a valorar lo que antes pasaba desapercibido. Y, sobre todo, me gustaría que la gente entienda que no necesitamos compasión, sino empatía. Que nos miren con humanidad, no con pena. Porque, aunque esta enfermedad cambie muchas cosas, no cambia lo más importante, seguimos vivos, seguimos presentes, seguimos siendo nosotros. Wow, es verdad. Seguimos vivos, seguimos siendo presentes, seguimos siendo nosotros y qué bonito la forma en cómo sigue siendo humano a pesar del diagnóstico, ¿no? De verdad tienes una resiliencia enorme. Enorme, sí. La siguiente pregunta. ¿Cómo ha cambiado tu manera de comunicarte después del diagnóstico del ELA? La ELA cambia por completo la forma en que te comunicas. Poco a poco te va quitando la capacidad de hablar y con el avance de la enfermedad la voz se vuelve más pausada, más débil y cuesta cada vez más modular las palabras. Al principio intentas mantenerte, hablas más despacio, buscas respirar mejor, pero llega un punto en el que la voz se va apagando sin que te des cuenta. Y entonces comprendes que lo que antes era un acto automático ahora se convierte en un esfuerzo enorme, físico y emocional. Esa pérdida progresiva te obliga a reinventar la manera de comunicarte. Primero con gestos, luego con miradas, y más adelante con ayuda de la tecnología. Aprendes a darle valor a cada palabra, a cada frase, porque cada una cuesta. Y al mismo tiempo, empezás a descubrir que también se puede hablar sin voz, que los silencios pueden decir mucho, y que una mirada sincera puede transmitir lo que 1000 palabras no alcanzan a expresar. Hoy me comunico a través de un sistema que sigue el movimiento de mis ojos. Es un proceso más lento, pero también más consciente. Cada palabra que escribo tiene intención, tiene peso, tiene alma. Y aunque la ELA me quitó la voz, me enseñó otra forma de hablar, una más honesta, más profunda y más humana. Entendí que comunicarse no es solo decir algo, es lograr conectar con el otro, incluso sin sonido, incluso sin movimiento. Porque cuando hablar se vuelve difícil, las palabras dejan de ser ruido y se transforman en algo mucho más valioso, en verdad. Wow.
y aunque no lo crean, o sea, yo sé que ustedes están tras de una pantalla y tal vez no vayan a ver mucho lo humano, lo cercano, que yo estoy aquí cerca, pero les juro que logran transmitirlo con la mirada. Y no tiene explicación y la energía es otra, es increíble. O sea, uno dice, en psicología está el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal, que son los gestos, el movimiento corporal, y que con uno eso puede llegar a empatizar más con la otra persona. Pero yo aquí en la experiencia, estando con Leonardo a través de la comunicación tecnológica, pero el estar cerca, el mirar sus ojos, lo que transmite, lo que sonríe, te transmite más que hablar con una persona que te puede comunicar con todo su lenguaje, ¿sabes? Transmite mucha paz. Ajá, sí. Mucha paz, mucha tranquilidad y mucha resiliencia. Yo no sé cómo haces, pero tu sonrisa es... De verdad, mil gracias. Transmite mucho. No sé si amor, no sé si resiliencia, no sé si... Yo siento paz. fortaleza. En lo particular yo estoy sintiendo paz y me siento muy tranquila, además de privilegiada de estar aquí a tu lado. Sí, tal cual. La verdad que igual yo privilegiada. De hecho, yo te iba a preguntar qué herramienta de comunicación aumentativa tienes, pero es evidente que tiene el iPad y obvio a través de una aplicación que se ha adaptado para que se pueda comunicar. Entonces yo me iría más como que, ¿qué le dirías tú a otros pacientes que noten dificultades para hablar o tragar por la ELA, o sea, que padezcan ELA? Les diría que la clave está en la adaptación, que no se trata de rendirse ante la enfermedad, sino de aprender a vivir de otra manera. Cuando la voz empieza a debilitarse o tragar se vuelve difícil, uno siente miedo y frustración, porque son cosas que nunca imaginamos perder. Pero con el tiempo entendés que no es el fin de nada, sino el comienzo de una nueva forma de comunicarte y de relacionarte con el mundo. Adaptarse no significa conformarse, significa transformarse. Es aprender a usar otras herramientas, otros recursos, y también a descubrir que la comunicación no depende únicamente de la voz. Los ojos, los gestos, la tecnología e incluso los silencios pueden decir tanto como una palabra. Al principio cuesta, porque el cuerpo cambia más rápido de lo que la mente alcanza a aceptar. Pero cada paso, cada avance, cada pequeño logro es una victoria. Y cuando logras adaptarte, algo dentro de vos cambia para siempre. Aprendes que la fortaleza no está en resistirte a lo inevitable, sino en aprender a moverte dentro de lo nuevo. La ELA enseña, de una manera dura, que la vida no se detiene por las limitaciones. Se transforma. Y si uno se permite adaptarse, puede seguir expresándose, conectando y viviendo con sentido, incluso desde el silencio. Así es. Wow, yo hago talleres de motivación, habilidades blandas, en oratoria y muchas cosas. Y me voy a dar el lujo de escribir una diapositiva y decir, adaptarse no es conformarse, sino transformarse, y voy a poner tu nombre. Totalmente. Bueno, sí, de verdad que tienes mucha capacidad de resiliencia. Muchas de tus frases me llegan al corazón y me encantaría siempre poner tu nombre a cada frase que yo rescate de todo este podcast. Sí. Gracias, de verdad. Gracias por... Y es que eres el mayor ejemplo de lo que nosotros siempre... Porque nosotros somos... de la ronda de eso. Sí, y siempre estamos batallando por la inclusión. Porque la inclusión no es que te permitan estar en un espacio porque así, porque lo vean como un favor. La inclusión es un derecho y es una situación mucho más amplia de lo que muchos se imaginan. Así como dijiste hace rato antes de empezar el podcast, que fuiste a dar una charla al colegio de médicos y a los arquitectos, porque movilidad y diseño urbano no toman en cuenta, obviamente, el traslado de las personas que están en silla de ruedas, ¿no? Y eso debería estar en el desarrollo urbanístico, en las escuelas, en todos lados, realmente. Así como cuando nosotros hablamos de sistemas de comunicación aumentativos, como para una persona con autismo, para una persona con parálisis cerebral que no tiene la capacidad de producir voz, pero que sí existen herramientas como las que tú tienes, o personas que sean, como está David allá, que sean un canal para que se puedan escuchar sus voces, entre comillas, y se puedan de pelear sus derechos, ¿no? Y qué lindo que seas tú quien lo esté diciendo, de verdad, gracias. Sí, gracias. Voy a seguir con la siguiente pregunta. ¿Qué significa para ti poder seguir expresando tus pensamientos, emociones, aunque el cuerpo lo limite?
poder seguir expresándome, incluso con todas las limitaciones físicas que la era impone, es lo que me mantiene vivo. Es lo que me conecta con el mundo, con los demás y conmigo mismo. Cuando el cuerpo se apaga, la palabra, aunque sea digital, aunque se forme lentamente con la mirada, se convierte en un hilo invisible que me une a la vida. Cada vez que logro escribir una idea o compartir una emoción, siento que recupero un pedacito de libertad. Es mi manera de decir, todavía estoy acá. Porque aunque la enfermedad haya cambiado todo, mi mente y mi alma siguen intactas, llenas de pensamientos, recuerdos y sentimientos que necesitan salir, que necesitan ser escuchados. Expresarme me da propósito. Me recuerda que sigo siendo el mismo, aunque la forma haya cambiado. A través de las palabras, puedo seguir amando, inspirando, riendo, recordando, seguir siendo humano. Porque cuando todo lo físico desaparece, la verdadera comunicación nace del alma. Y eso, para mí, significa todo. Significa que la ELA puede callar mi voz, pero jamás podrá silenciar lo que soy. Cierto. Lo que pasa es que te escucho y que solamente yo estoy como... Yo igual Sí, perdón, que este es el... ¿qué? segundo o tercer episodio. El tercero, porque desde síndrome de Down, autismo, y ahorita contigo, de la verdad que nos hemos lanzado 3 episodios donde realmente se nos ha movido el alma, no el piso, sino el alma. Y yo que estoy en el proceso de diagnóstico con mi hijo, te voy a escuchar, pues sí, pues sí, pues sí. Realmente no tengo derecho a quejarme, realmente es a valorar. Lo has dicho tanto en cada respuesta que no da, es a valorar, a valorar, a valorar. Me tocó readaptarme, pero se puede. Y es verdad. Yo ya, lo único que te puedo decir es que haces entender que el estar vivo son las palabras, las emociones, los pensamientos, los recuerdos, las experiencias. Eso es estar vivo. Y creo que nadie me ha hecho entender la vida de esa forma. Y gracias por mostrarme esa otra parte, por mostrarnos esa otra parte a las personas, de que eso es estar vivo. La experiencia, los recuerdos, las risas, las tristezas también. Claro, la era te cambió la forma, pero sigues aquí, sigues siendo tú. Humano, sigues siendo tu esencia. Tal vez la voz no está, pero tu alma sí, tu alma sigue comunicando, transmitiendo y gracias por explicarnos eso. Digo la siguiente pregunta. Bueno, es evidente que ya he dicho que ha cambiado su forma de ver la vida después del diagnóstico, pero ¿qué consejo le darías a las familias que acompañan a alguien con una condición crónica o alguien con ELA? Les diría que no se trata de hacer mucho, sino de estar de verdad. A veces, la compañía más profunda no viene de las palabras, sino del silencio compartido. Cuando la vida se vuelve frágil, uno no necesita discursos, necesita sentir una mano que no se suelta, una mirada que no oye, una presencia que no se apaga con el tiempo. Acompañar a alguien enfermo es mirar de cerca la vulnerabilidad humana, la del otro y la propia. Es aprender que hay momentos donde no se puede aliviar el dolor, solo sostenerlo juntos. Y aunque eso parezca poco, en realidad es todo. Porque en esos instantes, el amor se vuelve más grande que la enfermedad. También les diría que no escondan lo que sienten. Que lloren si necesitan llorar, que se enojen si hace falta, que abracen cuando las palabras no salen. La fragilidad compartida también es una forma de amor. No hace falta ser fuerte todo el tiempo. A veces lo más humano que se puede hacer es simplemente no huir del dolor. Y sobre todo, que no olviden que el tiempo compartido, por más silencioso, lento o difícil que sea, sigue siendo tiempo de vida. Cada gesto, cada suspiro, cada instante juntos cuenta. Porque al final, lo que realmente queda no es la enfermedad, ni el cuerpo, ni el miedo, lo que queda es el amor con el que se estuvo presente. Leo, ¿cómo fue la etapa de la depresión con el diagnóstico o en el diagnóstico de la esclerosis? ¿Y quién fue tu apoyo? Si fueron tanto la familia o tal vez los profesionales. La etapa de depresión fue, sin duda, el punto más oscuro de todo este camino.
Es difícil poner en palabras lo que se siente cuando tu cuerpo comienza a apagarse mientras tu mente sigue despierta, observando cómo todo cambia sin poder hacer nada. Había días en los que me costaba hasta respirar de la angustia. Lloraba todo el día, todos los días, sin descanso, buscando una explicación que nunca llegaba. No era un llanto físico, era un llanto del alma, de esos que nacen del vacío y del miedo. Nunca busqué ayuda profesional, y no porque no pudiera hacerlo, sino porque no quería. En ese momento sentía que nadie podría entender realmente lo que me estaba pasando. Era una mezcla de orgullo, de negación y también de miedo a aceptar lo irreversible. Quería procesarlo a mi manera, aunque eso significara hacerlo en silencio y a solas. En medio de esa oscuridad, toda mi familia fue mi sostén. No me salvaron con palabras, sino con su presencia. Estuvieron ahí, en los días más pesados, cuando yo ya no quería seguir. Su amor fue esa cuerda invisible que me mantuvo atado a la vida. Pero hubo también otra familia que marcó un antes y un después, una pareja de México que ya llevaba años atravesando el mismo proceso. Ellos me mostraron que la ELA no te define, que uno es mucho más que un diagnóstico. Me enseñaron que se puede seguir viviendo con sentido, con amor y con propósito, aunque el cuerpo ya no acompañe. Esa conexión me devolvió algo que creía perdido, la esperanza. Entendí que la vida, incluso en su forma más frágil, sigue teniendo valor. Que aunque el cuerpo cambie, el alma no se enferma. Y que, mientras uno siga sintiendo, todavía hay algo por qué luchar. Wow. Así es. Sé que esta pregunta suena redundante, pero la voy a hacer igual. ¿Cómo logras mantener tu ánimo y tu sentido del propósito de vida? Lo logro con la mente. Aprendí que el cuerpo puede fallar, pero la mente es el último territorio donde todavía tengo poder. Todo empieza ahí. Cada pensamiento, cada emoción, cada decisión nace de lo que elijo pensar. Si mi mente se mantiene fuerte, todo lo demás encuentra su lugar. Desde que la ELA llegó a mi vida, entendí que la actitud lo cambia todo. Hay días donde cuesta, donde el cansancio o la frustración aparecen, pero incluso en esos momentos intento recordar que el ánimo no depende de las circunstancias, sino de la forma en que las enfrento. No puedo controlar la enfermedad, pero sí puedo controlar lo que pienso de ella. Mi propósito nace de eso, de seguir eligiendo, todos los días, mirar hacia adelante. De transformar lo que me pasa en algo que tenga sentido. De convertir el dolor en enseñanza, la limitación en inspiración. Cada día me propongo mantener la mente activa, enfocada en lo que sí puedo hacer, en lo que todavía puedo crear. Y cuando hay días en los que todo pesa demasiado, pienso en las personas que amo, en quienes me acompañan, en lo afortunado que soy de seguir aquí. Ahí encuentro mi motivo. No es una fuerza mágica ni una receta, es simplemente la decisión de no dejar que la enfermedad sea más grande que mis ganas de vivir. Yo voy a rescatar otra para mis diapositivas. Que el amor de tu familia es esa cuerda invisible que te mantuvo de pie. Así que te mantuvo aquí. Qué bonito visualizarlo así, porque para los muchos o pocos que saben, soy muy distante de mi familia, muy cercana. Yo soy muy de lejitos nos tratamos mejor. Pero ahora, después de este episodio, creo que lo primero que voy a hacer es comunicarme con ellos y ver de alguna forma ir a abrazarlos, a mi papá y a mi mamá. Así que gracias por mostrarnos esa otra perspectiva. De verdad que sí, nos estás abriendo otra ventana a la vida. Y como para ir cerrando, si pudieras dejar un mensaje a quienes hoy atraviesan un diagnóstico difícil, ¿cuál sería? Les diría que un diagnóstico no define su historia, aunque en el momento parezca que todo se detiene. Entiendo ese vacío, ese miedo que se mete en los huesos y te hace pensar que la vida se acabó. Pero quiero decirles que no, que la vida no termina, solo cambia de forma. Y que dentro de ese cambio también hay luz, amor y sentido, aunque al principio cueste verlo. Al recibir una noticia así, es normal sentir que el mundo se desmorona. Yo también sentí eso.
Pero con el tiempo entendí que hay algo más grande que la enfermedad, la capacidad de seguir sintiendo, de seguir amando, de seguir dejando huella. No importa lo que el cuerpo pierda, mientras el alma siga viva, todavía hay camino, todavía hay propósito. Les diría que se permitan llorar, gritar, caer, pero que no se queden ahí. Que se levanten con calma, aunque duela. Que miren a su alrededor y vean lo que todavía tienen. Una mirada, una mano, una palabra, una respiración. Todo eso sigue siendo vida. Y mientras haya vida, hay algo que agradecer. Y cuando crean que ya no pueden más, recuerden esto, a veces, los días más difíciles son los que más nos revelan quiénes somos. Porque no se trata de vencer la enfermedad, se trata de no dejar que apague lo que nos hace humanos. Y si logran eso, si logran seguir amando en medio del dolor, entonces habrán ganado mucho más que una batalla, habrán aprendido a vivir de verdad. Sí, Sí. si logras amar a pesar del dolor, habrás ganado una batalla. Qué increíble, qué bonita frase. Bueno, vamos finalizando con este episodio. La verdad que es uno de los episodios que nos ha hecho lagrimear, en otros más que igual tuvimos en Terapeutas Rebeldes, el de Síndrome de Down, por si lo quieren ver. Y gracias por abrirnos las puertas, gracias por transmitirnos tu fortaleza, tu coraje, tu valentía, tu resiliencia. Gracias por hacer que tus palabras tengan otro significado personalmente para mí, para mi vida, por hacerme valorar más allá el reír, el estar triste, el permitirse llorar, que es algo que yo siempre lo digo en terapia, pero yo no lo hago. Así que gracias por ese consejo. ¿Tú qué sí quieres decir? Si bien hoy estoy conmovida, pero al mismo tiempo admirada. Te lo juro. Yo que soy de las que más habla en los episodios, no paro de admirarte en todo este rato que llegamos, porque tú no has parado de sonreír, no has parado de ser empático. Cada respuesta que has dado a cada pregunta estoy, wow. Y es increíble porque yo también estoy atravesando un diagnóstico. Tu esposa es un amor también, es re linda. Y también son como una historia de amor muy única, porque nos dijeran que se arreglaron al salir del colegio. Esos amores hoy en día son escasos. Pero mira nada más que ella también es tu mano derecha, tu red de apoyo y también tu voz. De verdad, gracias. Y el consejo que diste es muy cierto. Yo que estoy atravesando con el diagnóstico de mi hijo y que en un momento de mi vida cuando pasé el cáncer, increíble que alguien como tú nos enseñe tanto. Hoy no nos enseñaste poquito, nos enseñaste un montón de cosas. Eres una enciclopedia, siendo honesta. De verdad, gracias, Leo. Gracias. Gracias. Y gracias por ver este episodio. La verdad que por favor compártanlo. Compartan con aquella persona que ustedes vean o sientan que están decaídos, que aquí hay mucha fortaleza por recibir, por agarrar esas herramientas, esa resiliencia. Así que por favor compártanlo y nos vemos en un siguiente episodio en Terapeutas Rebeldes. No olviden suscribirse y dejaremos los canales de Leo aquí en la descripción.